Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 216. Animalístico. Todavía era de día y algunos gigantes aún podían salir a cazar, así que no era un buen momento para comenzar la masacre. Además, es posible que no puedan soportar las bajas masivas y el miedo, y tratar de huir en desorden. En ese caso, perseguirlos o emboscarlos sería demasiado problema. Las criaturas inteligentes eran diferentes a las bestias mutadas normales. Su sabiduría les permitió saber cómo usar herramientas y tener un cierto grado de organización y disciplina. Como resultado, aún podían vencerlo, a pesar de que eran débiles. Un ataque apresurado definitivamente no sería una buena elección de su parte. Luo Yuan observó la topografía circundante con cuidado y se retiró con prudencia. Después de media hora, estaba de regreso en el campamento y el grupo lo estaba interrogando, que había estado esperando ansiosamente las noticias. Cuando se enteraron de la existencia de criaturas inteligentes, una gran tribu con miles de ellas en particular, se sorprendieron y la atmósfera se tornó inesperadamente seria. Los seres humanos eran una parte inteligente del universo y merecían el título de los señores supremos de la Tierra. Aunque los humanos actualmente estaban perdiendo el control de las bestias mutadas, aún se sentían orgullosos de ser la única criatura inteligente en la Tierra. A pesar del hecho de que las bestias mutadas eran más fuertes, cuando se trataba de eso, eran simples bestias sin inteligencia. Si los humanos persistieran lo suficiente, eventualmente ganarían la guerra. Sin embargo, esta noticia repentina había aplastado todo su orgullo. Resultó que los humanos ya no eran la única especie inteligente en la Tierra. Si un grupo de criaturas inteligentes, más fuertes y sabias que los seres humanos, hubieran aparecido, ¿cómo podrían los humanos mantener su orgullo? Tal vez el día de su reemplazo no estaba demasiado lejos. La noticia aturdió a todos. No puedo creer que el mundo haya cambiado tanto, dijo Huang Jiahui después de un rato. Ella parecía como si estuviera en trance. Las noticias que traía Luo Yuan los habían conmocionado a todas. Aunque las diversas pistas y rastros que habían visto en el camino de alguna manera los habían preparado, la confirmación todavía hizo que todos se aterrorizaran. Debemos matarlos a todos antes de que evolucionen, dijo el comandante Xia de repente con una expresión seria. Sí, están demasiado cerca de nosotros. Puede haber un conflicto en cualquier momento, dijo Hu Udon mientras intentaba controlar su miedo. Luo Yuan asintió levemente y dijo, parece que todos tenemos una idea similar. Actuemos esta noche y matemos a cada uno de ellos. Todos deben irse. Él había estado reflexionando en el camino de regreso y había cambiado su plan original. Si los gigantes intentaran escapar en todas las direcciones, no podría matarlos a todos, sin importar lo rápido que fuera. Además, no eran tan débiles como solían ser. Puede que no sean capaces de pelear uno a uno, pero aún podrían trabajar juntos y derribar a algunos de ellos. Es posible que Guan Sisi no sea capaz de enfrentar fácilmente a las bestias mutadas de rango verde, pero podría ser una máquina de matar cuando enfrente a las bestias mutadas de rango azul. Su eficiencia era incluso más alta que la de Luo Yuan. Si ella estaba cerca, él podría completar la misión. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó Huang Jiahui. Los traeremos también. Es más seguro que dejarlos solos en la cueva. Luo Yuan entendió claramente las preocupaciones de Huang Jiahui. No tienes que preocuparte. Te encargarás de cualquiera de ellos que intente escapar, será muy seguro. La decisión se tomó y nadie se atrevió a dudar ni a oponerse a ella, incluso si se sentían temerosos o reacios. Ni siquiera se atrevieron a expresar sus emociones en sus caras. La autoridad de Luo Yuan estaba demasiado arraigada en sus corazones. Incluso los pocos soldados que acababan de unirse al grupo no hace mucho permanecieron en silencio bajo su mirada. Sentían que tenía una autoridad más fuerte que su propio alto funcionario. La anticipación de la batalla venidera los hizo sentir estresados, por lo que hicieron todo lo posible para prepararse. El apocalipsis había llevado a las personas a sus límites. Incluso aquellos que solían ser teleadictos se habían transformado en verdaderos sobrevivientes después de luchar durante medio año. El tiempo pasó rápido, y pronto el cielo se oscureció. En el espacio abierto frente a la cueva, una bestia mutada pelada estaba siendo asada, emitiendo un aroma tentador. La grasa líquida cayó sobre la hoguera y se dispararon chispas, produciendo crujidos. Las luces tenues revelaron las caras preocupadas y temerosas de todos. Está ardiendo, dijo Luo Yuan. Todos salieron de su ensoñación y buscaron a tientas la carne asada en el estanta de la barbacoa. Obviamente, todavía estaban inquietos por su sorpresa anterior. Luo Yuan frunció el ceño, pero rápidamente relajó sus cejas. Para ser honesto, también se sorprendió mucho cuando vio por primera vez a esas criaturas. Apenas había podido controlar su impulso de matarlos. Incluso si no hubiera tal misión, él todavía habría querido borrarlos.
Ese impulso parecía haber surgido de la nada y se podía sentir dentro de sus huesos y material genético. Tal vez fue el instinto natural de una especie inteligente que acababa de conocer a otra especie inteligente. Pronto, ellos terminaron su cena. Luo Yuan miró la hora y se dio cuenta de que ya eran las 7 p.m. El cielo ya estaba completamente oscuro, pero decidió esperar 3 horas más. A las 10 en punto, se puso de pie, tomó su sanmadao y lo empujó hacia algún lado. Apaguen el fuego, y vámonos. El grupo apagó la fogata, recogió sus armas silenciosamente y se preparó para ir. Huang Jiahui tomó una espada larga, inclinó la cabeza para mirar el reloj y luego se acercó a Luo Yuan. Son solo las 10 p.m., ¿no es demasiado temprano?, susurró. De hecho, fue temprano para los humanos durante el apocalipsis, la noche aún era joven. Luo Yuan negó con la cabeza. Ese lugar está muy lejos de aquí, y tendremos que ir más lento porque está oscuro. Si ocurre algún tipo de accidente, tardaremos más tiempo en llegar allí. Necesitamos un tiempo extra para reaccionar. Además, esos gigantes no son humanos. Ya deberían estar durmiendo. Luo Yuan la miró antes de decir en voz baja, ten cuidado. Mejor permanecer cerca de Guan Sisi. Huang Jiahui asintió mientras decía en tono serio, no te preocupes por mí, eso haré. El equipo trepó al lagarto gigante y partió. Rugidos llegaron desde la distancia, mezclándose ocasionalmente con gritos y gruñidos, asustándolos aún más. Bajo la sombra de las densas hojas del bosque, la hierba parecía completamente oscura. Podían ver pares de luces tenues en los arbustos desde lejos. Eran los ojos de las bestias mutadas en busca de presas. Sin embargo, el gran tamaño del lagarto gigante los hizo dudar de acercarse a ellos. Siguieron paseando por la zona. Por la noche, el bosque era un lugar más animado y peligroso que durante el día. La mayoría de los carnívoros estaban activos durante las horas de la noche. Sin embargo, debido a la alta temperatura que habían estado experimentando últimamente durante el día, algunos herbívoros también se volvieron nocturnos para adaptarse al ambiente hostil. El lagarto gigante tuvo que ir despacio, y parecía impaciente a lo largo del camino. No pudo evitar rugir varias veces. Aunque sus rugidos eran ensordecedores, su tamaño aún los mantenía a salvo en el camino. Media hora más tarde, el grupo finalmente había llegado al valle. Ese lugar no estaba demasiado lejos de la tribu de los gigantes. Luo Yuan hizo que el grupo se bajara del lagarto gigante, porque su movimiento sería demasiado ruidoso. Para no alertar a los gigantes, lo dejaron allí mientras el resto caminaba. Fue muy silencioso en el camino, inesperadamente diferente de la atmósfera en el bosque. Tal vez fue debido a la frecuente aparición de los gigantes, pero apenas había bestias mutadas viviendo en la zona. Como resultado, no encontraron ningún peligro en el camino. Poco después, vieron la tenue luz de un fuego. Su calor abrasador hizo que la temperatura subiera repentinamente. Lin Xiaoji se secó el sudor. Su cuerpo estaba completamente cubierto, por lo que la ola de calor lo hizo sudar profusamente. Se quejó en voz baja, ¿no son esas bestias mutadas temerosas del calor? Es un método para defenderse. Con el fuego encendido, ninguna bestia mutada se atreverá a acercarse. Algunos centinelas lejos de la base militar usan este método también. Un fuego ardiente es más efectivo que cualquier ametralladora o cañón. Parece que estas bestias mutadas son más inteligentes de lo que esperábamos, dijo el comandante Xia con una expresión seria. Luo Yuan no prestó mucha atención a su conversación. Escuchó atentamente su entorno durante un rato antes de volver la cabeza y decir, parece que algunos gigantes vigilan. Comprobaré el lugar primero. Síganme solo cuando les dé la señal. Aunque el resto de ellos no había escuchado nada, nadie dudaba de él. Parecían sorprendidos, y sus rostros se habían vuelto serios. Hermano Luo, déjame ir contigo y ayudar, dijo Guan Sisi de repente. Luo Yuan vaciló. Debería estar más seguro allí, para que no tuvieran un problema sin Guan Sisi. Además, sería realmente difícil matar a varios gigantes por sí mismos sin alertar al resto de ellos que todavía estaría durmiendo. Luo Yuan asintió. Está bien, ven conmigo. Necesitaré tu ayuda más adelante. Guan Sisi asintió con la cabeza emocionada. Se agacharon mientras avanzaban lentamente. Se estaba haciendo más y más caliente a medida que avanzaban, el calor casi quemaba su pelo. Después de un rato, Luo Yuan se detuvo y escuchó con atención. Apartó la hierba seca, produciendo un suave crujido, pero afortunadamente no llamó la atención. ¿Los has visto? ¿Puedo verlos también?, susurró Guan Sisi. Tenía curiosidad sobre cómo se veían las bestias mutadas. Es Jack. Luo Yuan observó el área cuidadosamente. Después de un rato, se volvió hacia ella y le dijo solemnemente, hay un total de 13 gigantes en guardia. No esperaba tantos. Me temo que podría haber problemas. Un grupo de gigantes estaba sentado en la ladera al azar, de vez en cuando revisando sus alrededores. Estos gigantes eran más fuertes y más altos que el resto. Cada uno de ellos tenía unos 7 metros de altura, y sus músculos eran tan grandes que casi les destrozaban la piel. Aunque estaban sentados al azar, aún emitían un aura valiente. Estos no eran gigantes comunes, eran guerreros.
De repente, se escuchó un crujido desde algún lugar no muy lejos. Un gigante se puso en alerta y miró a su alrededor, produciendo algunos sonidos extraños. Parecía como si estuviera comunicándose con los demás. Luego tomó una larga lanza del tamaño de un cuenco y avanzó con cuidado mientras los otros miraban a su alrededor con atención. Estos gigantes fueron extremadamente cuidadosos y atentos. De hecho, cualquier persona que viva en el interior del bosque con peligro acechando en todas las direcciones habría hecho lo mismo. Si no lo hicieran, no habrían sobrevivido hasta aquí. El gigante caminó con cuidado hacia la fuente del sonido, sorprendido de encontrar una bestia mutante moribunda allí con su estómago abierto y sus tripas cayendo por todo el lugar. También se pudo ver un largo rastro de sangre. Lo más aterrador era que el gigante no sabía hacia dónde se dirigía ni de dónde venía. Fue una gran sorpresa, de hecho. El gigante se lamió el labio, revelando sus 2 colmillos afilados. Incluso para un guerrero como ese gigante, la carne era preciosa y rara. No podían obtenerlo a diario, porque tenían que arriesgar sus vidas para encontrarla. Sin embargo, eso no afectó cuán alerta era. Revisó cuidadosamente el área, y cuando confirmó que no había movimiento, recogió excitadamente a la bestia mutada por el cuello y caminó hacia donde estaban los otros gigantes. Tan pronto como los gigantes vieron a la bestia mutada, hubo un alboroto. Sus caras parecían transformarse con felicidad. Uno de ellos abrió el estómago de la bestia, empujó su mano y sacó el corazón, entregándolo al gigante más fuerte en respeto. El gigante parecía muy contento. Mostró el destello de una sonrisa feroz cuando puso el corazón en su boca y lo mordió con sus afilados dientes. Mientras masticaba el corazón, la sangre fresca goteaba por la esquina de su boca, haciendo que pareciera aún más feroz. Tal vez esto era algún tipo de protocolo especial o señal, porque tan pronto como el gigante se tragó el corazón, comenzó un frenesí de alimentación. Los gigantes mientras comían se veían extremadamente intensos cuando rompieron la bestia en varias partes y se las metieron en la boca para rasgar y morder. Un gigante impaciente actuó como una bestia salvaje, lo que solo demostró que, aunque estos gigantes eran criaturas inteligentes, todavía eran bastante animales. Capítulo 217. Caótico para un ser humano normal. Unos cientos de kilos de bestia mutada podrían haber sido más que suficientes, pero para un gigante de 6 metros de altura, solo era bueno para 2 o 3 porciones. El problema era que había 13 gigantes en total. Una bestia alimentándose era una visión aterradora, pero lo que era aún más aterrador era un grupo de bestias que enfrentaban una escasez de alimentos. Al comienzo de su comida, los gigantes habían sido feroces, pero atentos. Sin embargo, a medida que la comida se volvió cada vez menos, su alimentación se volvió cada vez más frenética y terminaron saqueándose unos a otros. En ese momento, todos los rastros de alerta habían sido olvidados por mucho tiempo. La luz de la luna en el cielo oscuro proyectaba un espeluznante brillo rojo sobre el fondo brumoso. De repente, hubo una ráfaga de viento. Montones de hojas caídas se podían ver girando alrededor. En medio del viento, se escuchaba un sonido suave. El líder de los gigantes, que había pasado innumerables batallas y situaciones de vida o muerte, era más sensible al peligro. Sintió que algo no estaba bien e instintivamente levantó la cabeza. Sus pupilas se contrajeron y se enfocaron en una pequeña silueta humana moviéndose a una velocidad fantasmal hacia ellos. A primera vista, la silueta aún estaba a 10 metros de ellos, pero en un abrir y cerrar de ojos, de repente, estaba frente a ellos. El gigante estaba en estado de shock, el miedo hacía que su corazón perdiera el ritmo. Justo cuando se estaba preparando para rugir, una cegadora luz plateada inundó su línea de visión. Abrió su boca, pero no salió ningún sonido. Al instante, una franja de sangre se extendió desde el pómulo hasta la barbilla. La sangre brotó rápidamente cuando toda su cabeza se dividió en dos. La silueta desapareció rápidamente y reapareció cerca de un nuevo objetivo. El ataque en este momento no lo había frenado. Podría viajar fácilmente de 4 a 5 metros en un solo paso. El intruso estaba vestido de negro. En la oscuridad, parecían moverse como una sombra, similar a una encarnación de la muerte. Sopló una ráfaga de viento y la luz de la punta afilada del Sanmadao emergió de las sombras, atravesando la glabela de otro gigante. El dolor agudo aturdió al gigante por un momento, que no sabía que lo había golpeado. Aunque parecía que había pasado mucho tiempo desde la primera aparición de la silueta, en realidad solo había transcurrido medio segundo desde el momento en que había salido de los arbustos. El cráneo del primer gigante acababa de desprenderse de su torso. Sin embargo, el resto de los gigantes todavía no lo sabían, totalmente inmersos en su frenesí de alimentación. 3, 4, 5 gigantes. Con el paso del tiempo, los ataques se hicieron cada vez más obvios. Sin embargo, el fuerte viento y la sangre salpicando impidieron a los gigantes que lo notaron alertar a los demás. El sable de repente aparecería y cortaría sus cráneos, o la lanzadera voladora de Wan Sisi los atravesaría. El primer cadáver acababa de caer al suelo.
El cuerpo del gigante pesaba casi 1 tonelada y se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. La gran conmoción finalmente había alertado a los 3 gigantes restantes. Sin embargo, era demasiado tarde. La velocidad de la sombra de repente se multiplicó por 3, alcanzando sus límites. En el momento en que el primer gigante estaba a punto de pasar a la acción, la sombra ya estaba detrás. El gigante tomó una lanza, pero un golpe del sable filoso la cortó por la mitad en el aire. Cuando el segundo gigante miró la escena, su rostro traicionó su miedo. Estaba a punto de gritar, pero antes de que pudiera hacer un sonido, el filo del sable se había clavado por la boca hasta la coronilla. El tercer gigante ya había sido asesinado por la lanzadera voladora. Al ver que todos los gigantes habían sido eliminados, Lo Yuan dejó escapar un suspiro de alivio. Se volvió y miró el escarpado y extraño acantilado. Un camino zigzagueante había sido tallado en las rocas, conduciendo hacia arriba hasta el borde del acantilado. La matanza acababa de comenzar. Lo Yuan podía oír pasos ligeros detrás de él. No tuvo que volver la cabeza para saber que era Guan Sisi. Hermano Luo, estos gigantes fueron realmente fáciles de vencer, dijo Guan Sisi. Había un rastro de emoción y desilusión en su voz. Ese grupo de gigantes parecía tan imponente que habían pensado que serían muy poderosos. No habían esperado que fueran tan fáciles de vencer. Habían sido mucho más débiles que las bestias con las que se habían cruzado. Las criaturas inteligentes nunca han sido conocidas por su fuerza bruta. Olvídalo. Vuelve primero y trae a los otros aquí, dijo Lo Yuan antes de soltar una carcajada. Realmente se tomaron todo demasiado en serio, y ahora se enfrentaban a una situación precaria, tratando de aferrarse a la vida. No tenía sentido pensar demasiado. Mientras estuvieran vivos, todavía había esperanza. Además, Lo Yuan no creía que los seres humanos perecieran tan fácilmente. Oh, respondió sombríamente Guan Sisi. La respuesta del hermano Luo obviamente había sido poco entusiasta. Odiaba cuando la gente la trataba como a una niña, especialmente cuando la persona que lo hacía era el hermano Luo. Este grupo de gigantes ha elegido un buen lugar para vivir, pero hay dos lados para todo. Aunque este lugar es fácil de defender y difícil de atacar, cuando uno es dominado, queda prácticamente atrapado, a menos que elijan saltar de ese acantilado. Tienes que vigilar a todos los gigantes que bajan por el acantilado, dijo Lo Yuan. ¿Podemos usar nuestras armas entonces?, dijo Kaolin nerviosamente. Si puedes. Sin embargo, esperen hasta que los gigantes comiencen a saltar hacia abajo. Entonces, usar un arma o no ya no hace ninguna diferencia, dijo Lo Yuan después de pensarlo un poco. Bien, preparémonos. Atacaré en medio minuto. De repente, el grupo comenzó a respirar rápido. Sus corazones latían sin parar, y sus expresiones se habían puesto nerviosas. Los adultos se veían mejor, porque habían experimentado algo así más de una vez. Sin embargo, los niños se habían puesto pálidos. Esta vez, nadie les prestó atención. Medio minuto pasó en un instante. Lo Yuan respiró hondo y luego exhaló lentamente. Levantó su sanmadao, se agachó y dio unos pasos antes de desaparecer. Flexible como un guepardo, sus pasos fueron silenciosos, pero increíblemente rápidos. Se movía sin prisas, aunque su velocidad era más rápida que el velocista promedio. La distancia se redujo rápidamente a meras pulgadas, emitiendo una sensación extraña. Dentro de unas pocas respiraciones, Lo Yuan había desaparecido hacia el acantilado. Después de un momento, se escuchó un vago sonido como un gruñido de dolor. Parecía irreal, como si fuera solo una ilusión. También se podían oír bestias gruñendo desde algún lugar de la zona. De repente, el sonido se hizo más frecuente, y el leve hedor a sangre llenó el aire gradualmente. 1 minuto, 2, 5. Aparte de ese sonido nauseabundo y resonante, no había habido otro movimiento en el área. El grupo se miró, su ansiedad inicial se relajó gradualmente. De repente, se escuchó un rugido ensordecedor a lo lejos. Sin embargo, tal como lo habían escuchado, fue amortiguado rápidamente, tal vez por el propio Lo Yuan. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Como una olla de avena hirviendo, todo el acantilado de repente comenzó a temblar. Uno por uno, los gigantes emitieron fuertes rugidos. Desde las profundidades del acantilado, se podía ver a los gigantes salir corriendo. Pronto, el pasadizo del acantilado estaba lleno de ellos. Los rugidos de los innumerables gigantes sonaron como el retumbar del trueno. Desde lejos, toda la escena parecía miles y miles de caballos y soldados. Intimidado por la vista, el grupo inconscientemente comenzó a retirarse. El comandante Xia, que había sobrevivido al apocalipsis, había estado observando la expresión en las caras de todos. Al darse cuenta de que su confianza se había visto afectada, gritó en voz alta: «Tenemos a Lo Yuan. Los gigantes no podrán alcanzarnos. Solo necesitaremos manejar a los gigantes heridos en el peor de los casos». Todos se relajaron levemente,
pero sus ojos todavía estaban fijos al frente. La situación estaba bajo control. Los gigantes estaban dispuestos en una línea serpenteante, como si hubieran sido bloqueados por alguna fuerza invisible. No importa cómo cargaran, todavía los golpeaban. Las extremidades fueron lanzadas en el aire, la sangre salpicó alrededor, y el destello del sable produjo una imagen de arco iris. Uno por uno, los cuerpos de los gigantes cayeron pesadamente del acantilado, haciendo un ruido sordo cuando aterrizaron al pie del acantilado. Los ojos de Luo Yuan estaban fríos, y su rostro era inexpresivo. Parecía una máquina de matar. Hubo varios gigantes colapsándose en el suelo cada segundo. Además de mejorar sus habilidades y aumentar el número de batallas, sus movimientos también se habían suavizado. Usó trucos menos sofisticados, y cada ejecución se calculó por la distancia más corta, maximizando la fuerza del ataque. Su estilo era sofisticado, se ajustaba perfectamente a la ergonomía del cuerpo humano. Todos sus movimientos y ataques se midieron con precisión, sin el menor error, desperdicio o uso excesivo de la fuerza. Sus ataques combinaban fuerza y belleza. Eran balouchas y feroces como una tormenta, pero revoloteaban como rayos. Apenas se podía vislumbrar. NTE, la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. En términos de su técnica, la habilidad que tenía con su arma había alcanzado su punto máximo. Todo lo que podía hacer ahora era aumentar su fuerza y velocidad, así como su poder espiritual. El camino excavado por los gigantes tenía unos 5 o 6 metros de ancho y cabía fácilmente 8 o 9 gigantes caminando uno al lado del otro. Las armas que usaron variaron. Había lanzas hechas con dientes de bestias mutadas y piedras del tamaño de levaboos. Algunos gigantes incluso sostenían troncos de árboles tan gruesos como muslos. Cada minuto que pasaba, se lanzaban numerosas armas a Luo Yuan, pero cada vez había gigantes que colapsaban, uno por uno. Sin importar qué tan fuerte rugieron o qué tan ferozmente atacaron, no pudieron disuadirlo. Incluso tuvo algo de tiempo libre para sí mismo. Mientras atacaba, también estaba pateando algunos de los cuerpos desde el acantilado para evitar que se amontonaran y bloquearan su camino. La tierra estaba constantemente reponiendo su fuerza física, por lo que no se sentía cansado. Aunque los gigantes eran valientes y feroces, y no tenían miedo de defenderse, su fuerza no era nada en contra suya. Lote tras lote de gigantes cargaban contra él con una expresión de enojo en sus caras, pero todos fueron fácilmente destrozados antes de que cayeran muertos al suelo. Una corriente de sangre mezclada con carne triturada, agallas y una espuma repugnante formaron un charco y se vio goteando lentamente por el sendero del acantilado. El fuerte hedor a sangre permanecía estancado en el aire. La matanza había durado media hora, pero el número de gigantes aún no se había reducido. Parecían interminables. Luo Yuan perdió gradualmente su paciencia y dio un paso atrás, sacando una lanza corta de un bolsillo de piel de pescado y haciendo un movimiento sinuoso como la espina de un dragón. Al momento siguiente, se escuchó un chasquido, y el aire produjo un sonido explosivo cuando la pequeña lanza se disparó como un relámpago. Pasó instantáneamente por el pecho de un gigante, dejando un gran agujero transparente del tamaño de un cuenco. Luego pasó por una segunda, una tercera. La lanza no se detuvo hasta que atravesó 6 gigantes. Esta lanza no era la misma que Luo Yuan había usado durante el día para acabar con los objetivos. Este estaba hecho de madera de nivel azul que había buscado específicamente esa tarde. Ese tipo de madera era extremadamente resistente y compacta como el acero. Tenía un poder de penetración increíble y era altamente efectivo contra bestias medianas y bajas. A decir verdad, los gigantes no eran tan débiles en comparación con Luo Yuan. Además, ellos también estaban armados. Sin embargo, su fuerza no podía igualar la de Luo Yuan. Eso fue porque era demasiado crudo. Aún usaban la fuerza bruta, y ni siquiera podían compararse con el atleta promedio. Por el contrario, Luo Yuan desató la fuerza de todo su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cintura y las yemas de los dedos. Incluso su mano izquierda inactiva se movía en armonía con el resto de su cuerpo. El 80% de los músculos de su cuerpo funcionaban simultáneamente, por lo que su poder podía desatarse rápidamente y casi el doble de duro que el de los gigantes. La velocidad de Luo Yuan no falló después del primer disparo. Su mano era casi borrosa por ahora. Volaron disparos de sus manos uno tras otro como un cañón automático. Su eficiencia de matar se había duplicado rápidamente, los gigantes cayeron y colapsaron en filas. En solo unos segundos, el espacio por delante había sido aclarado. Se podía ver a numerosos gigantes colapsar en el suelo, luchando y gimiendo mientras sus ojos se llenaban de miedo y desesperación. Fue una masacre completa. Su miedo a la muerte y las enormes bajas finalmente habían traído la caída de los gigantes.
En un momento de desesperación, al darse cuenta de que no tenían forma de escapar, algunos de los gigantes entraron en pánico y saltaron del acantilado, aterrizando pesadamente en el suelo y soltando gritos ensordecedores. Luo Yuan estaba entre 40 y 50 metros por encima. Aunque la constitución de los gigantes podría permitirles sobrevivir al salto, la caída todavía les causaría algunas lesiones graves. Además, todavía estaban Guan Sisi y los otros allí abajo, por lo que ninguno de ellos podría escapar. Fue un caos completo. Capítulo 218. Maldición. Los gigantes cayeron al suelo y huyeron rápidamente de Luo Yuan con miedo. Esos gigantes que lucharon habían sido asesinados por Luo Yuan, y los cobardes que habían quedado intentaban escapar. Desafortunadamente, eran como ratas en un pequeño contenedor. No podían ir a ningún lado. De hecho, los gigantes eran bastante similares a los seres humanos. Tal vez eran una nueva versión del Homo sapiens. Al final, sin embargo, la mayoría de ellos suplicaban misericordia. Sin embargo, Luo Yuan no reservó ningún tipo de simpatía por esas criaturas. Dejando a un lado el requisito de la misión, Luo Yuan no podía descuidar el hecho de que eran un grupo de criaturas inteligentes. Los seres humanos no pueden permitir que existan en la Tierra. Los humanos no permitirían que ninguna criatura que potencialmente pueda amenazar su estado para sobrevivir. Su rendición solo había acelerado su muerte. Luo Yuan estaba cubierto de una gruesa capa de sangre. Su cabello se había quedado atascado y ninguno de ellos podía verlo claramente. La sangre roja oscura le goteaba por el pelo, haciéndolo parecer como si hubiera tropezado y caído en un charco de sangre. Sin embargo, su Sanmadao todavía estaba brillante y sin manchas de sangre. Había cadáveres en el suelo, algunos de ellos aún gimiendo. Luo Yuan caminó a lo largo del pasaje en el acantilado y apuñaló a algunos de ellos que todavía estaban vivos. La batalla duró más de una hora. Se masajeó la frente, sintiéndose mentalmente cansado. De repente se dio cuenta de que algo estaba mal. Se dio cuenta de que se sentía muy frustrado después de matarlos. Fue muy difícil para él concentrarse. A veces, incluso tenía alucinaciones. Incluso había sentido algo cuando los gigantes se habían rendido. Su miedo y súplica lo habían hecho sentir incómodo. No fue tan malo cuando peleaba, porque estaba concentrado en algo crítico en ese momento, pero fue terrible una vez que estuvo relajado. No se había detenido todavía. Luo Yuan sabía que algo extraño tenía que estar sucediendo dentro de su cuerpo. Sentía que había una forma de energía que causaba cambios en su alma. Se apoyó en la pared del acantilado y cerró los ojos ligeramente para descansar. Después de un rato, abrió los ojos, luciendo muy serio. Se dio cuenta de que ya no podía concentrar su voluntad. Estaba demasiado distraído por las alucinaciones cada vez que intentaba concentrarse. Inspiró profundamente varias veces para calmarse, pero fue en vano. Él no podía enfocar su mente, todos sus pensamientos lo estaban confundiendo. Se sintió peor que antes de haber descubierto su voluntad. Se masajeó la frente, sintiéndose molesto. Inconscientemente, recordó algo extraño sobre los gigantes con los extraños dibujos en sus cuerpos. Su físico había sido normal y lucían flacos, pero había muchos accesorios en sus cuerpos. Aparentemente, tenían algún tipo de jerarquía en su aldea. Mientras miraba los cadáveres en el suelo, de repente pensó en algo. Oh, mierda, me hechizaron. Sorprendido, se dio cuenta de que había una gran posibilidad de eso. Tal vez no hubiera creído en tales supersticiones hace mucho tiempo, pero había empezado a creer desde que se había dado cuenta de cosas misteriosas como el poder de voluntad. De hecho, él mismo poseía el poder de matar, a diferencia de los animales cercanos, que solo hacían todo lo posible para escapar, pero cada vez que concentraba su voluntad en lugar de escapar estos caían al suelo y morían. Esos gigantes no habían sido como bestias mutadas normales. Habían sido un grupo de criaturas inteligentes. Su voluntad había sido fuerte, y probablemente tenían algún tipo de poder mental especial. Quizás no habían sido capaces de concentrar su voluntad, pero habían sido capaces de concentrarla por un corto tiempo cuando era la más poderosa. Por lo tanto, no sería una sorpresa si lo hechizaran. Solo podía culparse a sí mismo por haber sido maldecido. Había sido demasiado descuidado y los había subestimado después de todo. Afortunadamente, su voluntad era lo suficientemente fuerte como para controlarse, de lo contrario, podría colapsar o morir. Aunque Luo Yuan especuló que había sido maldecido, en realidad no le importaba mucho. Se negó a seguir pensando en eso, y simplemente ignoró las alucinaciones. El hechizo se desvanecería a tiempo de todos modos, y su voluntad se haría más fuerte. Miró a través de cada cueva y encontró algunos gigantes escondidos allí. La mayoría de ellos aún eran jóvenes. Los mató a todos y rápidamente caminó por el camino después de revisar por última vez. La mayoría de los gigantes que saltaron del acantilado fueron asesinados por el equipo de Luo Yuan o murieron al aterrizar. Considerando que pesaban alrededor de 500 kilos, sus huesos definitivamente se habrían fracturado después de saltar de 40 a 50 metros de altura. Había sido muy fácil para su equipo matarlos.
Luo Yuan incluso vio a algunos de los niños empapados en sangre. Aparentemente, ellos también ayudaron a matar a los gigantes. Sus expresiones le recordaban a los scouts africanos. No podemos ocuparnos de ellos para siempre. Son tiempos difíciles, y es hora de que aprendan, el comandante Xia dijo rápidamente al notar a Luo Yuan mirando a los niños. Luo Yuan se veía muy serio. Acababa de matar a numerosos gigantes, y su expresión hizo que la mayoría de ellos se sintiera aterrorizado. Es bueno ver un poco de sangre, Luo Yuan asintió. A él realmente no le importaba. Creía que los fuertes sobrevivirían y los débiles serían eliminados. Todos tenían que adaptarse a la nueva realidad si querían mantenerse con vida. Hermano Luo, ¿quieres limpiar el campo de batalla?, sugirió Hu Udong con una sonrisa. Este es un lugar donde vivieron criaturas inteligentes. Es un espectáculo muy raro. Quién sabe, tal vez encontremos algo sorprendente, si insistes, pero no esperes demasiado de ella. Ven aquí en 30 minutos y volveremos a la base, dijo Luo Yuan. Había revisado todas las cuevas, pero no había encontrado nada valioso a excepción de la artesanía de madera. Las cosas más valiosas habían sido algunos cueros y oráculos, pero su calidad había sido relativamente mala. Vamos a descubrir una civilización diferente, podríamos obtener algunas sorpresas. Hu Udong trató de motivarlos cuando vio que nadie respondía. Estoy seguro de que solo son cadáveres. Me voy. Si Huang Jiahui se sentía disgustado por el olor a sangre que había allí, estaba segura de que no iba a disfrutar de lo que había en las cuevas. Estoy fuera también, Jack, dijo Guan Sisi arrogantemente. Hu Udong se sintió incómodo al darse cuenta de que nadie estaba dispuesto a unirse a él. De repente, sugirió, en realidad, no tenemos que echar un vistazo a las cuevas. Debe haber un río cerca si tantos gigantes vivieron aquí. Lo que dijo tenía sentido. El río debería estar bastante cerca. Hubiera sido demasiado peligroso para ellos viajar lejos. Todos de repente se sintieron encantados. Tienes razón, había muchos de ellos, por lo que el suministro de agua para su uso diario debe haber sido bastante grande. Ya habrían muerto si no hubieran tenido un suministro constante de agua. Capítulo 219, Árbol de la Sabiduría. El clima cálido hizo que todos sudaran todo el tiempo, y había tantos que el consumo de agua era tremendo. Era casi de 5 a 6 veces más alto que de costumbre. A pesar de que habían recogido algunas gotas antes usando hojas, la cantidad era limitada y el proceso consumía mucho tiempo. Además, esa agua solo era suficiente para la supervivencia, no para el uso diario. La alta temperatura hizo que todos se sintieran muy incómodos cuando no se ducharon durante todo un día. Si alguien se enferma bajo esas condiciones, él o ella tendría que luchar para sobrevivir. Era muy arriesgado y poco confiable recolectar agua de esa manera. Si hubiera viento fuerte por la noche, o las hojas fueran destruidas por bestias mutadas, sería un desastre. Encontrar una fuente constante de agua se había convertido en el mayor problema al que se enfrentaba el equipo. Esta vez, incluso Luo Yuan había perdido la paciencia. Mientras caminaba, también olfateaba el aire, analizando cuidadosamente el nivel de humedad en él. El aire húmedo a menudo transportaba una neblina mientras el aire seco olía a tierra. Teniendo en cuenta su poderosa habilidad, no fue difícil para Luo Yuan decir si había niebla en el aire o en algún lugar a lo lejos. Cerró los ojos, siguió el flujo de aire que contenía la mayor concentración de humedad y escuchó. Todos miraron las extrañas acciones y expresiones de Luo Yuan, pero nadie se atrevió a molestarlo. Esa fue la primera vez que Luo Yuan mostró su habilidad de percepción sensorial en público. Luo Yuan estaba muy concentrado. Incluso si hubiera habido una notificación del sistema, lo habría ignorado rápidamente. La fuente de agua debería estar por aquí, puedo escuchar el sonido del agua. Luo Yuan gritó en voz alta cuando de repente abrió los ojos. Toda su cara se había iluminado. Caminó hacia el acantilado que se extendía inmediatamente, todos lo seguían rápidamente. Después de caminar a lo largo del acantilado durante unos 100 metros, todos pudieron escuchar vagamente el sonido del agua que fluye. El sonido era indistinto. Si no prestaban mucha atención, apenas podían oírlo. De repente se dieron cuenta de que la brecha entre Luo Yuan y ellos mismos era enorme. La gente normal apenas podía oír si alguien gritaba desde un centenar de metros de distancia, y mucho menos podía escuchar el suave sonido del agua que fluía. Siguieron caminando por otros 10 metros. El sonido del agua era cada vez más fuerte. Algunos de ellos ya podían ver el reflejo de la luz de la luna en el estanque. El agua de manantial fluía desde medio metro de altura desde el acantilado al estanque. El estanque no era grande. Medía entre 3 y 4 pies cuadrados, pero el agua seguía fluyendo y parecía muy limpia y clara. Agua de manantial, eso es genial. Cao Lin gritó sorprendida. Parecía perder el control de sus emociones mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Está tan limpio. Creo que debe ser dulce, dijo Chao Yali, que también parecía emocionada. En estos días, después del agotamiento de todas las fuentes de agua cerca del campamento, todos habían estado bebiendo aguas residuales.
Cuando lo mezclaron con la sopa, era casi comestible, pero cuando lo bebieron directamente, el agua se mezcló con el olor de los cadáveres y el suelo y sabía realmente desagradable. Cuando vieron el agua de manantial cristalina, todos estaban extasiados. Incluso Mu Wenwen, que nunca expresó muchas emociones y siempre vivió en su propio mundo, no pudo ocultar su alegría y sonrisa. En el momento en que expresó sus sentimientos, el misterioso poder que la rodeaba de alguna manera se rompió. Varias personas la miraron inconscientemente, aturdidas por su belleza. Todo este tiempo, nadie se había dado cuenta de qué mujer tan maravillosa era Mu Wenwen. Estaba ligeramente sorprendida, y parecía incómoda con la atención que estaba recibiendo de todos. Ella rápidamente cambió a su cara normal e inexpresiva. Varios de ellos permanecieron aturdidos por un tiempo, pero fueron distraídos rápidamente por otra cosa. Luo Yuan también se distrajo con este misterioso poder. De repente, cambió su enfoque y vio una sombra negra en algún lugar en la distancia. Estaba sorprendido. Era un árbol. Era un espectáculo inusual teniendo en cuenta que los gigantes habían cortado todos los árboles cerca de su casa. No había quedado nada excepto hierba, por lo que ver un árbol solitario a unos 70-80 metros de distancia era un espectáculo llamativo. Las raíces del árbol eran gruesas y voluminosas. La mayoría de ellos estaban expuestos y estaban anudados entre sí, formando la forma de una pelota. Se veían como cobras gigantes enredadas juntas. Cuando Luo Yuan miró a través de la brecha entre las raíces, se dio cuenta de que en realidad estaba creciendo en una roca de 10 metros de altura. A medida que las raíces crecían, la roca se resquebrajó, pero aún así logró mantener su forma original, porque las raíces la mantenían unida. Comparado con las enormes raíces del árbol, su tronco era relativamente pequeño. Tenía entre 8 y 9 metros de altura con hojas escasas y había varias piezas de fruta colgando de sus ramas. Después del fin del mundo, la mayoría de las plantas habían mutado y rara vez se reproducían, por lo que Luo Yuan sintió curiosidad cuando vio la fruta en ese árbol. Todos se quedan aquí, déjenme ir y echar un vistazo, dijo. Aparentemente, no era una planta mutada normal. Pudo ver muchos huesos diseminados alrededor de sus raíces, que parecían espeluznantes bajo la luz de la luna. Le contó a Huang Jiao y a los demás sobre lo que acababa de ver y les advirtió que no se acercaran más, sin importar lo que sucediera. Luego tomó el sanmadao con él y caminó hacia el árbol. Se detuvo en un lugar a 7 u 8 metros de distancia. El área frente a él estaba llena de huesos. La mayoría de ellos eran huesos de bestias mutadas, también había algunos huesos que pertenecían a los gigantes. Este árbol parecía demasiado misterioso. Además de sus raíces, su tronco también tenía una forma extraña. Estaba muy distorsionado, como si todo el tronco hubiera sido retorcido como una toalla en forma de espiral. Aunque el árbol no parecía peligroso, Luo Yuan no se acercó. La naturaleza de las plantas hizo que los árboles mutados fueran los cazadores más pacientes. La mayoría de las veces, se veían como plantas normales, pero cuando cazaban, mostraban su lado más feo. Luo Yuan usó su mente para exudar un fuerte campo de fuerza. El aire parecía haberse solidificado, y toda el área se sentía opresiva. Mientras exudaba el campo de fuerza, observó cuidadosamente el árbol. Cuando su habilidad con el sanmadao había avanzado al nivel de experto, su impulso se había vuelto bastante fuerte. Incluso las bestias mutadas de nivel verde claro se habrían sorprendido, pero el árbol no se movió. Parecía una planta normal. Luo Yuan todavía tenía sus dudas. Dudó un momento antes de comenzar a caminar lentamente hacia adelante. Los huesos bajo su pie eran muy frágiles y producían un sonido de ruptura al pisarlos. Su percepción sensorial era como un radar, escaneando todo a su alrededor, incluidas las raíces del árbol bajo tierra. Sostuvo el mango de su espada apretado y tensó sus músculos. Cada paso generó fuerza. Si el árbol lo atacaba, estaría listo para defenderse. Aún así, se estaba poniendo más dudoso a medida que se acercaba. Todos los indicios mostraron que el árbol era inofensivo para humanos y animales. Incluso cuando se paró frente a él y tocó su tronco, el árbol aún no reaccionó. Si este árbol es realmente una planta normal, ¿cómo es que hay tantos huesos aquí? Luo Yuan recogió un hueso suavemente, pero era demasiado frágil y se rompió. Estos huesos son demasiado frágiles. Incluso un palo de madera antes del brote de la mutación habría sido más fuerte que este. Aparentemente, todos los nutrientes que contiene debe haberse perdido. Luo Yuan usó el sanmadao para cortar una corteza de árbol del tamaño de una palma. Un líquido sanguinolento fluyó lentamente mientras un aroma inusual se extendía gradualmente. Levantó la corteza del árbol y realizó una identificación en ella. Corteza de sabiduría, rareza, azul, peso, 300 gramos, propiedades, ninguna, habilidades adicionales, ninguna, observaciones, esta es una rara pieza de corteza del árbol de la sabiduría. Existe conocimiento en cada árbol de la sabiduría salvaje, cuyo valor no se puede medir. Esta pieza de corteza de árbol es muy probablemente una buena muestra. Luo Yuan se sorprendió por un tiempo. Cuando recuperó el sentido,
miró la fruta y trajo una para realizar una identificación. Fruta de la sabiduría, rareza, azul, peso, 100 gramos, propiedades, ninguna, habilidades adicionales, generación de sabiduría, observaciones, esta es una rara fruta del árbol de la sabiduría que puede estimular ligeramente el desarrollo cerebral para generar sabiduría. Válido para criaturas con nivel de inteligencia menor de 11, su rostro se oscureció y se sintió abatido. ¿Por qué hay un árbol tan mutado y esta fruta es evolución natural? ¿O ha sido deliberadamente arreglada por alguna fuerza misteriosa? NTE es la venganza de la madre naturaleza, quizás, de hecho, Lo Yuan siempre tuvo la sensación de que este brote de mutación se había dirigido a la humanidad. Animales, insectos e incluso plantas podrían evolucionar. Solo los humanos no pudieron. Se sentía como si hubiera alguna fuerza misteriosa tratando de suprimir o eliminar a la humanidad. Desde una perspectiva biológica, los humanos y otras criaturas no eran tan diferentes. Incluso los ratones eran 80% genéticamente idénticos a los humanos y compartieron el 99% de los mismos genes con ellos. Cuando se trataba de primates, sus genes eran casi exactamente iguales a los humanos. Esos días, sin embargo, los primates podían evolucionar mientras que los humanos todavía eran más o menos lo mismo. Solo un puñado de individuos había podido evolucionar al consumir la carne y la sangre de otras bestias mutadas y desbloquear sus habilidades. La realidad era demasiado cruel. La humanidad parecía haber sido olvidada por la naturaleza. No hubo evolución. Todo lo que pudieron hacer fue luchar para sobrevivir. Me temo que esto está siendo organizado por una fuerza misteriosa. Su propósito debe ser apoyar a otra raza y reemplazar a los humanos, pensó dudoso Lo Yuan. Miró la fruta en su mano como si fuera malvada. Lo presionó y pellizcó hasta que la pulpa rosa volaba por todos lados. El aire de repente se llenó de una fragancia seductora. Lo Yuan miró al árbol de la sabiduría alto otra vez antes de que mostrara su Sanmadao y comenzara a cortarlo. Las cosas habían cambiado. A medida que el tiempo pasaba lentamente, se quedó allí como una piedra sin moverse. Eventualmente, lentamente volvió a colocar el sable en su funda y miró los cadáveres en el suelo. Capítulo 220. Ilusión e hipnosis. El sol se levantó lentamente en el horizonte y la niebla se levantó en el bosque. Un nuevo día había comenzado. En un prado abierto, un monstruo gigante sostenía un cadáver gigante en la boca, caminando hacia el extraño árbol. El área alrededor del árbol estaba llena de cadáveres. Se estaban amontonando como una colina, cubriendo casi todo el árbol. Estos cadáveres no eran nada. Había aún más cuerpos en la entrada del acantilado, esperando que el monstruo los moviera. La alta intensidad y la actividad repetitiva junto con el alto volumen de cadáveres ya hacían impacientar al monstruo violento. De vez en cuando, haría algo para liberar su frustración, como separar los cadáveres y tragarlos hasta su estómago. Por supuesto, no haría eso con frecuencia. La mayoría de las veces, se portó muy bien y llevó a cabo su trabajo diario cuidadosamente. Había tenido algunas lecciones sangrientas antes, pero su horrible dueño no estaba allí por el momento. A veces, cuando el monstruo arrojaba los cadáveres al suelo, miraba la fruta del árbol como si hubiera algo atractivo en ellos, pero nunca se acercaba a ellos. El suelo alrededor del extraño árbol había sido empapado profundamente por la sangre de los cadáveres, y el aire estaba lleno de un fuerte olor a sangre. Algún tipo de seda translúcida como el micelio parecía haber despertado por el olor a sangre. Desde las 3 de la madrugada, habían empezado a estirarse desde las raíces del árbol y envolverse estrechamente alrededor de los cadáveres. El micelio es la parte vegetativa, raíz, de los hongos que se encuentra bajo el suelo u hojarasca. Imagen. Cuando el micelio similar a la seda comenzó a comer los cadáveres, el hilo en el tronco se tornó ligeramente en colores amarillo y morado. Desde lejos, parecía que el tronco estaba girando. Dentro de una cueva, en algún lugar en el medio del acantilado, había un pesado ronquido que sonaba como si estuviera siendo tocado por una orquesta. Después de estar ocupados toda la noche, todos estaban exhaustos y se habían quedado dormidos temprano. No había mucho que hacer temprano en la noche, pero comenzaron a ocuparse más tarde. Necesitaban limpiar su nuevo campamento y tirar todos los cadáveres de los gigantes desde el acantilado. En un clima tan caluroso, si dejaban los cadáveres solos, se ponían malolientes y podridos y atraían una variedad de insectos y parásitos. Nadie quería dormir cerca de cadáveres malolientes y podridos en su nuevo campamento. Excepto el árbol de la sabiduría. Carita riéndose, los gigantes no eran ligeros de ninguna manera. Tenían unos 5 o 6 metros de altura y eran muy fornidos. Cada uno de ellos pesaba casi 1 tonelada, por lo que era imposible que una sola persona moviera un cuerpo. Se necesitaron al menos 2 o más personas para empujar una. Cuando todo su arduo trabajo terminó, todos estaban completamente agotados. Tan pronto como terminaron de mover los cadáveres, inmediatamente se durmieron. Incluso Lo Yuan, que tenía un físico sobrehumano, se sentía un poco cansado. Sin embargo, en lugar de irse a dormir,
abrió el registro del sistema. Misión actual, misión especial de nivel D, destruir a la tribu gigante y matar a todas las criaturas inteligentes en ella. Nota, esta es una tarea especial. La dificultad real se ha reducido en un nivel, límite de tiempo, ninguno, estado de la tarea, completado, evaluación, excelente, nombre, Luoyuan, terminación, 100%, bono de experiencia básica y 9600 asterisco 100%, calificación, excelente, experiencia y 9600 asterisco 100%, experiencia, 5520 diagonal 153600, bestia de batalla, lagarto gigante, terminación, 0%, bono de experiencia básica y 9600 asterisco 0%, calificación, ninguna, experiencia y 4800 asterisco 0, experiencia, 1140 diagonal 19200, has nivelado. Luoyuan quedó atónito por un tiempo. Él estaba feliz y sorprendido. No esperaba una mejora, pero 2 tareas consecutivas, perfectamente completadas en el nivel D, aumentaron su experiencia y condujeron directamente a una nivelación. Fue una agradable sorpresa que incluso aligeró la carga de la maldición que había sufrido. Se apresuró a abrir el panel de propiedades y mirar el punto de atributo extra y 5 puntos de habilidad. Él no pudo evitar reír. Le tomó 5 minutos enteros calmarse. Cuando finalmente lo hizo, cerró los ojos y frunció el ceño, su rostro se veía algo serio. En el pasado, cada vez que mejoraba, no parecía causar una gran fluctuación mental. Parece que la existencia de la maldición está afectando en gran medida mi voluntad. Una parte de mi voluntad está siendo restringida por la maldición, y una vez que hay un Getilou, mis emociones se descontrolan. Este problema no puede ser ignorado más. Debería resolverse lo antes posible, de lo contrario podría terminar haciendo algo vergonzoso en el futuro. La expresión de Luoyuan se oscureció al imaginar una escena en la que se humillaba frente a todos y perdía su prestigio. O en la que era seducido por Wan Sisi si lo estuviera escuchando carita riéndose, intentó mantener la calma y volvió a abrir el panel de propiedades. Miró todas las propiedades, pero parecían estar distribuidas equitativamente, además del bonus de Earthstamp y del corazón del algarrobo embrujado. Su fuerza, destreza y físico eran los 14 puntos. En el frente de su propiedad, aparte de su voluntad, que era 15 puntos, todas las demás propiedades estaban en 13 puntos. Sin embargo, ese no era un gran problema. Él ya tenía sus propios planes para la inteligencia. Tal vez habría un gran avance después de esa ronda. Lo que no pudo decidir fue si asignar su punto extra a destreza o voluntad. Teniendo en cuenta que estaba maldito, si asignaba el punto a voluntad, la maldición sería suprimida o incluso disipada. Sin embargo, la voluntad ya era una propiedad muy alta y él siempre la mejoró con sus avances personales. Por lo tanto, parecía un desperdicio asignar ese punto a su voluntad. Preferiría pasar más tiempo maldito. Si soy capaz de matar a tantas criaturas, no creo que no pueda romper una maldición. Luoyuan sonrió mientras tomaba una decisión. Actualizó destreza a 15 puntos. Cuando el calor de su cuerpo disminuyó rápidamente, abrió lentamente los ojos. Su entorno se había vuelto más silencioso. Incluso el sonido de los ronquidos parecía una melodía. El mundo de repente pareció moverse medio latido más lento, como si hubiera entrado en una dimensión de tiempo más rápida. Abrió la palma de su mano para sentir el aire, y de alguna manera sintió un contacto más cercano con su piel. Él podía sentir claramente que era más difícil que antes. Tenía una textura fluida mientras apretaba ligeramente, permitiéndole que se esparciera por sus dedos y volara a todas partes. De repente, pareció poder atraparlo, así que eso es exactamente lo que hizo. Apretó su puño, produciendo un sonido de explosión. El aire alrededor de su puño se sentía agitado y turbulento, como si acabara de explotar debido a su apretón. Su destreza de 15 puntos fue 7.5 veces mayor que la de la gente común. La persona promedio caminó 7.5 veces más lento. Todos los fenómenos físicos en esa dimensión de tiempo comenzaron a revelarle su esencia. Era como si Luoyuan estuviera viendo una película. Todo se demostró frente a él de una manera más realista y clara. Se puso de pie y salió de la cueva. No se dio cuenta de que su velocidad ya era el equivalente a la velocidad de trote de una persona común. El mundo exterior parecía un poco extraño. El polvo caía lentamente frente a él, las ramas se agitaban levemente con la brisa, y el aire espeso que lo rodeaba lo hacía sentir como si hubiera salido del mundo y lo miraba todo como un extraño. Obviamente, necesitaría algo de tiempo para acostumbrarse a los efectos secundarios de su alta destreza. Esta vez los efectos fueron más fuertes, por lo que sería aún más difícil de ajustar que antes. Una vez que Luoyuan se había adaptado ligeramente a la sensación de su alta destreza, comenzó a planear cómo levantar la maldición. Se sentó con las piernas cruzadas, los ojos ligeramente cerrados, tratando de hacer que su mente se calmara por completo.
Sin embargo, incluso estas simples acciones parecían particularmente difíciles para él ahora. La maldición causó todo tipo de alucinaciones horribles que se formaron en su mente cada vez que cerraba los ojos. Los moribundos gritaban, miradas que lo culpaban, rugidos feroces. Aparecían todo tipo de imágenes horribles, una tras otra. Por supuesto, esas cosas no tuvieron gran impacto en Lo Yuan, pero interfirieron seriamente con su tranquilidad. Se sentía como un hombre que estaba listo para quedarse dormido, pero de repente fue despertado por un alto parlante que tocaba junto a sus oídos. Lo Yuan intentó calmarse durante mucho tiempo, pero falló y terminó enojándose aún más. Si lo tomaba muy a la ligera, probablemente podría protegerse de las interferencias externas, pero la maldición estaba profundamente plantada dentro de su alma, por lo que tranquilizarse no era tan fácil como originalmente había pensado. Se levantó y caminó de un lado a otro por un tiempo. Cuando comenzó a calmarse, se sentó nuevamente con la pierna cruzada. Sabía que esta era una lucha contra su propio espíritu y voluntad. Si se daba por vencido, también perdería la batalla. Pensó por un momento, pero esta vez no se apresuró. En cambio, se divirtió mirando sus alucinaciones. Descubrió que las alucinaciones causadas por la maldición eran muy simples. En su mayoría eran de pantalla corta, la imagen bastante borrosa y fugaz. Por supuesto, también había escenas más largas e imágenes que eran relativamente claras. Aparentemente, la voluntad humana se hizo más fuerte cuando los humanos estaban a punto de morir. La alucinación más larga no duró más de un segundo antes de que cambiara rápidamente a otra. En menos de 10 minutos, Lo Yuan ya los había visto a todos. Cuando terminó, pasó a mirarlos por segunda vez, un tercero, un cuarto. Cada vez que los miraba con mucho cuidado. Por quinta vez, ya había descifrado la ley subyacente de estas alucinaciones y pudo memorizar la secuencia y el contenido de cada escena. Descubrió que el efecto de la maldición en realidad era bastante mecánico y rígido, como una especie de procedimiento estándar. Si el cerebro humano fuera una computadora, entonces la maldición sería que el virus sobrecargaría la computadora. Si el virus quemara la placa base, la computadora, o en este caso el humano, moriría. Si el virus causó un colapso del sistema, entonces el humano sería conducido a la locura. Incluso el impacto más pequeño ralentizaría la velocidad de la computadora y afectaría su rendimiento. Afortunadamente, Lo Yuan era fuerte, por lo que solo sufría una disminución en su rendimiento. Abrió los ojos para descansar un rato antes de seguir viendo las alucinaciones. Los miró por quinta vez, una sexta vez, una séptima vez. Fue como entrar en un mundo mágico. Siguió mirando las escenas con cuidado, incluso después de que las había memorizado y pudo describirlas en detalle. Se estaba cansando, un aburrimiento indescriptible se elevaba desde el fondo de su corazón. Él no quería ver más. Las alucinaciones todavía jugaban en su mente, pero él estaba demasiado familiarizado con cada escena y detalle. Se sentía como si estuviera siendo hipnotizado. Él fue capaz de ignorarlos ahora. Ya no había fluctuación en su mente, se había calmado por completo. Finalmente había logrado la paz mental. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.